Desde el Gabinete Psicopedagógico Iris os traemos hoy un vídeo relacionado con la festividad de estos días, ¿no? Y que seguro que ha provocado, pues como la temática indica, la curiosidad de nuestros niños ante la muerte, ¿no? En nuestra sociedad, ¿no?, occidental y en la actualidad, hablar de la muerte es un tema tabú, es casi considerado como de mal gusto, ¿no? Por lo que evitamos hablar de ello y mucho más si es con los niños, ¿no? Erróneamente pensamos que lo mejor es que de momento los niños no sepan nada, porque creemos que si no lo saben, no existirá para ellos. Pero en realidad no es esto lo que sucede. Cuando los niños no saben, pero intuyen y desean saber, lo que hacen es inventar sus propias teorías, lo que los lleva a sentir incluso mucho más angustia o confusión de lo que le podía generar el que los adultos les explicásemos qué ocurre, ¿no?, qué sabemos sobre la muerte. ¿Qué hacemos si a los adultos nos genera a nosotros también angustia al hablar sobre la muerte, ¿no? Pensamos, si lo que le digo le provoca más miedo, ¿no? O le creo como algún cierto trauma, ¿no? Pues el primer paso sería simplemente escuchar, ¿no? Hacer una escucha activa sobre lo que tu hijo sabe o entiende sobre la muerte, que ha escuchado en el cole, que ha visto en los dibujos, ¿no?, que ha comprendido él de los estímulos que recibe en su día a día, y así solo aclararéis aquellos conceptos que necesiten aprender y asimilar tanto a nivel racional como emocional. Otra parte que nos puede ayudar a reducir también nuestra angustia al hablar sobre la muerte es comprender nosotros mismos, ¿no?, cuáles son aquellos conceptos que le podemos transmitir o explicar a los niños sobre la muerte. Así que vamos a ver, ¿no?, cuáles serían esos 4 conceptos claves sobre la muerte que nos pueden ayudar a acercarnos a nuestros niños cuando tienen esta curiosidad o cuando fallece algún ser querido o alguna mascota. El primer concepto sería que la muerte es universal, que todos los seres vivos mueren. En relación a este primer concepto clave sobre la muerte, vamos a ver un ejemplo para analizarlo sobre qué podríamos hacer cuando nos encontramos una niña, como la de este ejemplo, ¿no?, que le dice: mamá, ¿y los animales también se mueren? Sí, hija, todas las cosas que están vivas se mueren. Entonces, ¿yo también me voy a morir? ¿Y tú, mamá? Yo no quiero que te mueras. ¿Qué solemos hacer o qué es lo más frecuente cuando nos encontramos, ¿no?, que nuestra hija, como en este caso, está sintiendo angustia o miedo por el tema de la muerte? La mayoría de las veces evitamos, ¿no? Intentamos como negar esto, ¿no?, que nos está preguntando, porque pensamos que así se va a calmar, ¿no? Le decimos: no, yo nunca me voy a morir, esto no va a pasar, ¿por qué te preocupas ahora por eso? Déjalo, ¿no? Intentamos como evitar a través de la negación, lo que le produce, ¿no?, le puede producir a largo plazo una sensación mayor, ¿no?, como de miedo, de angustia, porque han visto también en nosotros, han sentido que nos ha generado cierta angustia. Entonces quizás esta reacción o esta respuesta no les deja tranquilos del todo, ¿no? Y quizás busquen esa información o la obtengan desde otros medios que les genere incluso más miedo. En otras ocasiones, por evitar, ¿no?, o zanjar el tema, quizá damos como un sí rotundo, ¿no? Pues sí, todos nos vamos a morir. Quizá esto también le puede generar cierta angustia, porque los niños no tienen como ese concepto, ¿no?, a lo mejor de longevidad, ¿no?, que podemos tener, ¿no? Cuando nosotros le decimos un sí, estamos pensando, ¿no?, en que por ley de vida, pues quizá, ¿no?, sea algo que ocurra cuando ya seamos más mayores y que ellos ya sean también adultos, ¿no? Y no le, aunque haya, ¿no?, siempre toda esta parte de duelo y de dolor emocional al perder un ser querido, no sientan tanto miedo como cuando son pequeños, por todo el tema de la preocupación con respecto a quién me va a cuidar si mamá se muere, con quién me voy a quedar, con quién voy a estar, ¿no? Entonces os pongo algunos ejemplos de cómo podríamos gestionar este tipo de preguntas, ¿no?, cómo podríamos resolverle sus dudas con respuestas adaptadas a su edad.
En ambas os doy una respuesta con una sinceridad, aunque un poco edulcorada en la última, cuando os propongo, ¿no? Es decir, esto ocurrirá, pero cuando tú seas mayor y yo muy viejecita. Sabemos que esto puede que no sea verdad, pero por ley de vida es lo más probable. Entonces estamos dándole un dato objetivo, un dato real, que aunque haya una probabilidad de que no ocurra así, es lo más probable y lo que le podemos también decir ahora adaptado a su edad y a lo que pueden comprender, ¿no? En la primera sí que creo que queda bastante claro, ¿no? Que les puede calmar. Esa respuesta de mamá va a estar siempre a tu lado, siempre que pueda. Pasamos a la segunda premisa, el segundo concepto base sobre la muerte, que sería la irreversibilidad de la muerte. Cuando morimos no volvemos a estar vivos. Es muy importante, sobre todo cuando le transmitimos a los niños que la persona que ha fallecido se ha ido al cielo, se ha ido de viaje, se ha quedado en un sueño profundo. Para esto, ¿no? Los niños lo entienden de forma literal, ¿no? Se ha ido, pero puede volver. Por ejemplo, en el ejemplo que he puesto, cuando al niño se le dice se ha ido al cielo, él interpreta que vale que entonces para su cumpleaños el abuelito vendrá y soplará las velas conmigo. Por eso os propongo que es importante usar conceptos que impliquen irreversibilidad y intentar no utilizar aquellos que pues impliquen que pueden volver, ¿no? Como se ha ido de viaje o que se ha quedado dormido, porque los niños lo interpretan de forma literal, entonces para ellos esa persona puede volver. Además les genera también como cierta angustia o culpa o incluso rencor hacia esa persona cuando ellos lo esperan, pues en momentos importantes o en momentos en los que desearían que estuviesen y no vuelven. Por ejemplo, algo que podríamos transmitirle, aunque no sea un poco más difícil, sería una respuesta, ¿no? De no, cariño, el abuelo no va a volver. Sé que te encantaría que estuviese para tu cumpleaños y que te ayudase a soplar las velas, pero aunque no te pueda ayudar a soplarlas, nos acordaremos mucho de él. Aquí es importante, ¿no? Que aunque físicamente la persona no esté, sí que podemos darle esa parte a los niños, ¿no? Del recuerdo emocional y del recuerdo o de la permanencia en el recuerdo y en la parte emocional, los sentimientos. El tercer concepto clave sobre la muerte sería transmitirle a los niños que cuando morimos el cuerpo ya no funciona. En la mayoría de las ocasiones con la intención de hacerle sentir cerca a la persona que ha fallecido o que sigue presente con nosotros, atribuimos ciertas funciones vitales, como pues mamá desde el cielo te manda besitos, ¿no? La abuela desde el cielo ve lo que haces y no se separa de ti. Esto lo puede generar a los niños miedo por una parte, ¿no? Porque perciben como que hay una persona que los ve, pero ellos no pueden verlo, ¿no? Esa sensación de presencia o de miedo, ¿no? O incluso esa parte de culpa o de abandono, ¿no? Porque ya no siento tus besos, ¿no? Si me los manda o si me porto bien, puede que lo sienta, ¿no? Entonces, los niños, como hemos dicho antes, ante este tipo de explicaciones se generan sus propias teorías que les pueden generar, como estamos viendo, incluso más angustia o miedo. Y el cuarto concepto que es importante que conozcamos para saber qué trasladarle a los niños sobre la muerte es que toda muerte tiene un porqué. A veces, ¿no? Cuando no le explicamos a los niños qué ha ocurrido o cuál ha sido la causa de la muerte de esa persona, lo atribuyen a pensamientos o sentimientos que ellos han tenido, sobre todo si ha implicado una separación de, por ejemplo, con los padres, ¿no? Aquí en este ejemplo dice una niña, ¿no? que dice: mi abuela estaba muy enferma y papá y mamá pasaban mucho tiempo con ella.
se ha muerto por mi culpa porque yo quería pasar más tiempo con mis papás, ¿no? Porque en algún momento ella deseara que sus padres volviesen y ha asociado como ese sentimiento, ese pensamiento a la muerte de eso. Es muy importante por eso explicarle al niño, aunque no nos lo exprese como tal, que ningún pensamiento o sentimiento que haya tenido ha provocado la muerte de ese ser querido y asociar la muerte de esa persona con un aspecto físico, sin entrar en muchos detalles, pero con una causa física, le va a aliviar al niño toda la parte, ¿no?, de culpa que pueda tener o porque haya asociado algún tipo de, como hemos dicho, de pensamiento o sentimiento. Por ejemplo, con respecto al primer caso que he descrito, una respuesta podría ser: no, cielo, es normal, ¿no?, que hayas querido estar con nosotros, hemos pasado mucho tiempo fuera, nosotros también te hemos echado de menos. La abuela ha muerto porque tenía una heridita en el corazón y eso hizo que su cuerpo ya no se moviese, ¿no? Aquí le estamos dando una explicación, una causa física, y aparte le estamos también, ¿no?, haciendo ver o intentando explicarle que cuando se fallece las funciones vitales ya no continúan, ¿no? El cuerpo ya no se mueve, ya no hay esas sensaciones, ¿no? Explicar que la muerte es universal e irreversible, que nuestro cuerpo deja de funcionar y que esto está causado por un aspecto físico, ayuda a comprender a nivel racional la muerte, ¿no? Pero no en toda su magnitud. Hay una parte, ¿no?, espiritual que nos lleva a los seres humanos a dar esa continuidad no corpórea a la vida para así permanecer vinculados a nuestros seres queridos, y ahí es donde podemos acercarnos y acompañar a nuestros niños a que lleven siempre, ¿no?, en el recuerdo y que mantengan vivo a sus seres queridos a través del recuerdo de todas las experiencias que han vivido juntos y juntas, y de todos aquellos aprendizajes que les han dejado. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejo por aquí la referencia o la guía de donde se ha obtenido toda esta información y que amplía mucho más otros aspectos sobre cómo o qué explicar dependiendo de cada etapa del desarrollo o de la edad de los niños. Y sin más, nos vemos en el próximo